El poder de tus palabras. ¿Cuántos piensan, cuántos creen que hay poder en lo que yo digo? ¿Qué tan poderoso es lo que yo digo? ¿Qué tan poderoso es lo que sale de mi boca? Pero ¿cuánto lo creemos? ¿Usted cree que si usted lanza una maldición para alguien, esa persona la recibe? ¿Usted cree que si usted da una bendición para alguien, esa persona lo recibe? Ok, vamos a irnos a la palabra, vamos a contextualizarnos y vamos a encender nuestra fe, así como encendemos el celular, que yo espero que usted lo apague, pero no importa, encienda la fe y apague su celular. ¿Listo? Hermanos, nunca subestimes el poder de las palabras. Ellas son mucho más que sonidos. Las palabras que usamos y escuchamos moldean la mente para convertirse luego en pensamientos y los pensamientos se hacen acciones. Lo que usted piense de mí, usted lo acciona cualquier día de tantos. Lo que yo pueda pensar de usted, yo lo acciono en cualquier momento. Inclusive lo acciono de una manera tal que se me convierte en un hábito. Y entonces habitualmente hago y digo cosas. Yo creo que hay un gran reto con respecto a la fe en medio de este tiempo como iglesia, el cual nosotros necesitamos empezar a creerle al Señor por las cosas que Él dice de nosotros y que Él dice de Él y que Él dice de su iglesia. Pero este factor, hermanos, es un factor determinante en la vida de nosotros como hijos de Dios. Hay que prestarle atención, hermanos, porque el significado y la intención que exista detrás de ellas marcará tu experiencia de vida. Lo que yo le puedo decir a usted, lo que usted me puede decir a mí, va a marcar mi vida. Hermanos, mentalmente, científicamente probado, el cerebro sufre una conmoción. El cerebro, cuando yo digo algo, el cerebro inmediatamente empieza a procesar, empieza a elaborar, empieza a hacer todo un montón de conexiones y a partir de ahí es cuando yo saco mis emociones y mis sentimientos. Amén. Entonces, depende cómo yo lo diga, la intencionalidad de las cosas que yo diga, así reacciona mi vida, así soy yo. Ahora, yo siempre digo, hay que tener cuidado, porque si yo tiro una cosa al suelo, un objeto, si yo tiro algo al suelo, efectivamente yo puedo llegar y después sí lo recojo. Pero cuando usted tira una palabra, usted no la va a poder recoger nunca, nunca más. Eres un idiota. Perdón. No importa, de rodillas, llorando. Perdón. Esa palabra no la puedes recoger. Entró a tu oído, tomó lugar en tus emociones, en tus sentimientos. La mente lo procesó, lo selló y ahí queda. El poder de la palabra. El poder de las palabras. Hermanos, hay que sumergirnos en las palabras porque muchas de estas, cuando van cargadas de rencor, en muy poco tiempo usted estará en resentimiento hasta el cuello, hermano. Elige palabras amorosas y verás que todo fluye de manera más armónica. Mi amor, usted me regalaría un huevito. Hermano, no uno, le dan 3 a usted. ¿Qué hay de comida en esta casa? No hay nada. De ahí un huevo todo parado, si quiere, va, cójalo y caliénteselo. ¿Aló? ¿Verdad que sí funcionamos así? Socialmente Dios nos hizo así, mentalmente Dios nos hizo así. Por eso la comunicación, que en estos días es tal el exceso de comunicación que ya no tenemos comunicación.
Son tanto los medios, hermanos, que ahora ya no nos hablamos. Es interesante, yo me ando fijando en cosas. El otro día vi una familia, estaban en un restaurante y estaban todos prestos y dispuestos a comer. Se supone que estaban en una bonita reunión, se veía una bonita familia. Pero todos estaban con el celular así. Y yo decía, ¿qué? Pero fue un buen rato. Hasta que el salonero se le ocurrió interrumpirlos. Pero estaban juntos, pero no revueltos, dijo el otro. Pero no estaban, hermanos. Y muchas de estas cosas nosotros las estamos padeciendo y sufriendo como sociedad. ¿Verdad que hay muchas formas de comunicarnos? Pero si hay una comunicación, si hay algo que está fallando hoy en el núcleo familiar es la comunicación. Porque comunicar implica compromiso, porque comunicar implica pasar de un estado a otro estado. Es disposición, soy yo, es un hábito, es carácter, es que yo voy a transmitir lo que yo digo, tiene que ser algo con lo que yo viva. Lo que digo lo vivo, porque si no, no funciona. Ahora, hermanos, de las palabras a los hechos, del dicho al hecho. Ay, ¿cómo saben? ¿Dónde está eso? En Juan capítulo. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Hermanos, de las palabras a los hechos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice Proverbios capítulo 18 y verso 21? Yo estoy confiando y creyendo que Dios hoy nos va a ministrar en el poder de su Espíritu Santo para que nosotros volvamos y tengamos una acción, una actitud, una forma, carácter, para caminar y trascender de una forma diferente, porque es importante que lo hagamos. Proverbios 18, 21 dice lo siguiente: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Aló? Es el libro de los Proverbios, hermanos, que nos advierte a nosotros con respecto a estas cosas. En el texto, en la Biblia, en la parte donde vemos nosotros las referencias cruzadas, una referencia cruzada es cuando el autor, la Biblia, pone un texto como Proverbios 18, 21, y hay una parte que se llama la referencia cruzada, que es cuando el autor de todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo, las pronunció. Entonces se habla de una referencia cruzada genuina. Por eso a veces nosotros en la parte, y no es una clase de interpretación o de hermenéutica, pero qué importante es saber que cuando Jesús mencionó en una referencia cruzada este texto, ¿sabe qué dijo Jesús en la referencia cruzada? Es decir, Jesús autorizó, autenticó, moldeó, modeló y dijo, hay que habituar esto, es decir, hay que volverlo un hábito. Proverbios, ¿saben dónde? Y me acompañan ahí en la referencia cruzada de Mateo 12:37. En Mateo 12:37 dice nuestro Señor Jesucristo, cuando estén ahí digan amén. Mateo capítulo 12, verso 37. Verso 37. Jesús está en el contexto hablando con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dicho sea de paso, la blasfemia contra el Espíritu Santo empieza por una forma que se llama lenguaje, que se llama decir, y después se convierte en una acción, y la acción se convierte en carácter, y el carácter se convierte en tu vida. Usted es no lo que usted dice, usted es lo que usted hace. Yo podría decir 1000 cosas mías, el tema está cuánto de estas 1000 cosas que yo digo las vivo. Ese soy yo. El poder de las palabras, de las palabras hay que ir a los hechos. Y vean, hermanos, en la referencia cruzada dice Jesús, porque por tus palabras
serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. Es decir, Jesús les está diciendo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué? Bueno, porque el proverbio decía, la lengua es el poder que puede traer vida o puede traer muerte. Los que hablan mucho cosecharán consecuencias. Dentro de todo esto, hermanos, las palabras que no van seguidas de hechos no valen nada. Hermanos, esto es una verdad, de las verdades más fuertes y más grandes que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos hoy tomarlas de verdad con todo el corazón. Porque si no, nosotros vamos a quedar cortos, hermanos. Porque las palabras que no van seguidas de los hechos no sirven, hermano. Porque si yo a usted le digo que yo a usted lo amo, que usted es importante para mí, eso tiene que ir detrás, tiene que ir un hecho, hermano. Y los hechos son los que van a hablar. Hay otro adagio popular por ahí que dice, con respecto a los dichos y a los hechos, hablando de la forma en que nosotros habitualmente debiéramos de ser, en donde las personas a veces, hermanos, no escuchan. Dice, tus hechos hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Yo a mi esposa siempre le digo, ¿usted me ama? ¿Me ama? Ella me dice que sí. Y seguido le digo, ¿dónde está? No. Hechos, hermanos. Tus hechos hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Usted me puede decir a mí que usted me quiere, hermano, pero en el día que yo le diga a usted que yo ocupo algo de usted, esa es su oportunidad de mostrar con hechos que sí de verdad lo que dijo era cierto. Amén. Jesús usa esta referencia cruzada porque necesitamos prestarle atención a las palabras que entran y que salen, hermanos. Hermano, puede ser un veneno o la dosis de tu luz. Las palabras pueden ser verdad o pueden ser mentira. Hermanos, y el trabajo de cada quien es reconocer tal como son para luego elegir. Usted y yo tenemos la responsabilidad de elegir si lo que me están diciendo es cierto o no es cierto. Porque hay personas, hermanos, que muchas veces dicen cosas, pero al final no las cumplen o no las hacen. Eso se llama mentira. Y la mentira está categorizada dentro del texto sagrado. En el tema, otra vez, cómo Jesús autentica, cómo Jesús muestra, cómo Jesús viene y pone. Y dice Jesús, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque él desde el principio es mentiroso y padre de mentira. Hermano, pero a veces dentro del cristianismo, dentro de nuestra vivencia como cristianos, no nos importa mentir, porque al final no nos importa que nos diga que somos hijos del diablo. O no estamos conscientes, no hemos amanecido a la realidad de Dios, hermano, porque de eso se trata. El mensaje que nosotros necesitamos recibir de la Escritura es para vida eterna. Es para que nosotros salgamos adelante y no sigamos cometiendo los mismos errores. Porque si usted me dice a mí, usted entonces nunca ha mentido, le digo, no hombre, nunca no, un montón de veces. Pero yo estoy en la función, tengo que tener mi responsabilidad de poder decir, de estar claro que el texto sagrado me dice que si yo miento, yo soy hijo de vuestro padre el diablo. Y que la mentira no agrada al Señor, que ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Yo tengo que estar consciente de esto. Sí, posiblemente yo he mentido. A veces me digo que soy guapísimo y todo. Es mentiroso. Bueno, no sé. No. A ver, hermanos, consideren. Pero muchas veces nosotros hacemos y tenemos acciones. Hay que rectificarlas. Necesitamos volvernos a Dios y decir, Señor, hay algo que no está bien. Porque yo no puedo seguir mintiendo, no tengo necesidad de mentir. Yo necesito ser muy abierto y necesitamos ser abiertos con las personas, ¿verdad? Y aunque usted se meta en grandes compromisos. Yo recuerdo hace mucho tiempo,
yo estoy predicando aquí. Y yo estaba predicando algo muy parecido con respecto a la mentira y a la verdad, o a decir verdad y decir mentira. Pero como cuando uno se para aquí, que ojalá, hermanos, dice la Escritura, no se hagan muchos maestros de ustedes, no sabiendo que acarrearán más juicio. Porque lo que usted diga aquí será probado ni saliendo de aquí. Y lo prueba Dios delante de las personas. Ese día teníamos una reunión familiar y entonces, ahí está doña Vivian ya. Entonces íbamos a la casa de, ahora que está afuera puedo contarlo, de Abú. Entonces se sirve ahí, ¿verdad? La comida. Abú es una de las cocineras que yo conozco aquí, que después de mí cocinan riquísimo. No, mentira, que cocina riquísimo. Yo tengo un problema y a veces el ser mal pobre, ¿verdad? A veces el ser más pobre le da a usted algunos gustos. No hay poder en las palabras, no somos buenos pobres, es que hay gustos de gustos. Pero el asunto es, hermano, así bien rápido, entonces el asunto es que llega, ¿verdad? Y van a servir una parte de la comida y hay una parte, y cuando a mí, y me huele como ahumado. Ahumado es más o menos el susto de la vida para mí, ahumado. Ustedes saben que a mí me gusta, bueno, cocinar. Está rico el gallo pinto, hermanos, con mucho gusto, no se ahumó. Porque yo cuido mucho esa parte porque a mí no me gusta. Y entonces, ¿verdad? Y ahumado y yo dije, qué torta, pero viene seguido el tema, dice la Escritura, lo que temí me vino. Y cuando ya sirven y toda la cosa, estamos con un grupo ahí donde la abuelita, y entonces yo dije, que no me pregunten nada de este arroz, que no me pregunten a mí, no a mí, ¿verdad? Yo pensé todo eso. E inmediatamente se vuelve alguien que estaba ahí. ¿Y qué? ¿Cómo está el arroz? Y si hubiera habido el anuncio, le digo, bueno, blanquito y soltito, algo, ¿verdad? Pero hermanos, tuve que decir, está ahumado, no me gusta. Porque yo tenía la prédica aquí en la cabeza, hermanos. Decir eso en la casa que tan gentilmente le abre la puerta a uno, la suegra, la gente ahí, todos me recriminaron, que grosero, ¿cómo le decís que está ahumado? Entonces le digo que, entonces no le digo que está ahumado, le digo que está delicioso. Otra vez, mentir. Pero así nos pasa, ¿verdad que nos pasan cosas así en la vida? Pero la palabra a nosotros nos lleva a que nosotros debemos de ser muy, muy fidedignos. ¿Por qué, hermanos? Por esto, porque las palabras, hermanos, las palabras no se ven, pero producen. Las palabras no se ven, pero producen cosas. Vean Hebreos, vamos a Hebreos, capítulo 11, ya, después de esta larga introducción. Ahora sí, las palabras no se ven, pero producen. Hebreos en el capítulo 11, en el verso 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, hermanos, la forma en que el libro de los Hebreos dice es por la fe. ¿Por qué? Dígalo, hermano, ¿por qué? ¿Por la qué? A ver, hermanos, ¿por qué? Por la fe. ¿Qué fue lo que pasó? Se constituyó el universo por la palabra de Dios. Es decir, que Dios dijo la palabra y el universo empezó a funcionar. Por eso a veces nosotros nos quedamos cortos en cosas y apreciaciones con respecto a Dios, porque Dios es un Dios poderoso, es una fe creciente. Dios es un Dios que dice y se cumple. Dios es un Dios que dice y se hace. Por eso nosotros estamos llenos y completos en Cristo Jesús, amén. Pero por la palabra, porque la palabra no se ve. ¿Quién vio la palabra? Ustedes pueden escucharla, pero no pueden verla. Yo puedo escuchar, no puedo ver, pero por la palabra el universo fue constituido de tal manera, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted y yo somos el producto de algo que en el principio no nos veíamos. Y ahora ya nos vemos, por dicha. Hermanos, ahí es donde está el poder de las palabras. Hermanos, si usted y yo hacemos cosas,
también Dios dice, ese es el asunto de las promesas y las premisas. Dios dice, si ustedes hacen esto, yo les voy a hacer esto. Si ustedes me aman, ustedes tienen parte conmigo. Si ustedes hacen esto, yo voy a producir esto en ustedes. Esas palabras son palabras de verdad. Ahora, la salud espiritual empieza, hermanos, en lo que se dice y en lo que se hace. Es medida por el factor del amor. El amor es el que puede medir muchas de las cosas que nosotros como creyentes somos. Si yo quiero entender dentro de este contexto que estamos conversando, que estamos compartiendo, el tema sobre de los dichos a los hechos, yo tengo que entender que Dios a mí me demanda algunas cosas, porque Dios por medio de las palabras, porque las palabras se ven, aunque las palabras no las pueda usted ver, están saliendo y están haciendo cosas diferentes. La salud espiritual y la fe inicia con lo que dices y con lo que haces. Si yo quiero decir cómo soy yo de saludable espiritualmente, yo tengo que tener en contexto quién soy, qué digo y cómo trasciendo en mi vida en lo que digo y hago. Amén. Ahora, vean lo que en la confrontación, por eso yo dije en la palabra, vamos a ir a Lucas, al capítulo 14 de Lucas 14, porque necesitamos pasar de los dichos a los hechos, y entonces necesitamos revisarnos. Hoy es nuestro examen de domingo, hoy es un examen muy importante, hermanos, que nosotros estamos haciendo, y en Lucas 14, en el verso 26, mejor lo leen porque ahí no se ve bien. 14:26 dice la escritura, escuchen esto, hermanos, vean lo que el Señor dijo. ¿Estamos ahí? Perdón. 14:26. Si alguno viene a mí y no renuncia a su padre, a su madre, ni a su mujer, y a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo? Hermano, vea que suena un poco radical. Pero esas son palabras que el Señor dijo. Ahora, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre, a su madre, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Quién quiere ser discípulo del Señor? Nosotros necesitamos anteponer entonces el dicho con el hecho. Yo quiero ser discípulo del Señor. Aquí no dice la escritura que yo tengo que dejar a mi papá, que tengo que dejar a mi mamá, que tengo que dejar a mi esposo y a la esposa, ¿verdad? Así es que esposos y esposas no salgan en carrera. No dice que yo tengo que dejarlos. Lo que está diciendo es que si yo no tengo el carácter completo y correcto, si yo no estoy listo para en la circunstancia dejar lo que Él me pide que yo tengo que dejar, yo no estoy conforme el corazón y la palabra de Él. Yo solamente creo en las palabras, pero los hechos quedan largos. ¿Usted está listo para poder dejar lo que usted más ama? Cuidado con la respuesta, hermano, porque a veces nosotros no queremos ni salir de la casa porque nos puede pasar algo, porque está lloviendo, porque está haciendo mucho sol. Y la escritura entonces nos demanda otras cosas, pero nosotros accionamos de una forma diferente. Nosotros accionamos sobre asuntos de derecho. Entonces, ¿cuántos estamos listos y dispuestos a hacer las cosas como Dios las dice? ¿Usted está listo? Alguno viene a mí, no renuncia a su padre y a su madre y a sus hermanos. Por eso el reino de los cielos, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, será un panorama totalmente diferente, hermano. Y si usted es tan romántico como yo lo soy, ni piense usted que usted se va a encontrar con alguien ahí, porque qué triste no encontrarlo. Piénselo ahí. Piense que usted no me va a ver a mí en el cielo. ¿Sería triste o no? Así, o a su mamá, o a su papá. De todas formas, nos vamos a gozar con los que estamos y con lo que somos, pero este no es el punto. Pero lo importante es que la renuncia que yo pueda tener para seguir a Cristo hoy como discípulo, es la renuncia que me va a funcionar y me va a servir para vivir en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios, el rey reina
La cabeza es Jesucristo. El importante es Jesucristo. No es usted, ni cómo se vea, ni cómo se siente, ni cómo se oye. Todos somos un cuerpo y Jesucristo es la cabeza. Pero yo tengo que estar dispuesto. A veces yo no puedo renunciar, ni quiero renunciar a cosas de aquí, hermano. ¿Cómo viviré en un reino en donde el rey gobierna? Entonces necesitamos pasar de los dichos a los hechos. Hay otro texto y en Marcos en el capítulo 12, vamos a Marcos, que está antes de Lucas. Vean lo que dice la escritura. Marcos capítulo 12, verso 29 y 30. Ese sí se ve. Perdone. 12. Marcos capítulo 12, verso 29-30. Vean lo que dice ahí esa escritura. Jesús le respondió: el más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, hasta que, Señor, usted no me pida algo que ya yo quiera más que a usted. Nosotros a veces queremos más a los hijos que a Dios. Y alguien podría decir, de ahí sí, es porque, ¿verdad? O alguien se atrevería a decir que usted quiere más a Dios que a sus hijos. Qué difícil, ¿verdad? Porque nosotros tenemos expresiones tales como: si se muere mi hijo, yo me muero. ¿Verdad? Pero amamos más a Dios. Dice este texto, que otra vez es un texto que tenemos que verlo. Hermano, leámoslo de esta manera. El mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Significa apasionadamente. Usted ama a Dios apasionadamente, hermano. Yo amo a Dios apasionadamente. ¿Qué sería amar apasionadamente? Doña Vivian y yo vamos a hacer una escena aquí de qué es amar apasionadamente. Hermana, pero lo practicamos. Apasionadamente. ¿Qué sería amar apasionadamente? Entonces, si yo amo a Dios apasionadamente, ¿qué me va a hacer falta a mí? Nadie ni nada. Porque yo lo amo con tal pasión. Ay, hermanos. Apasionadamente implica que yo me desprendo de lo que yo soy para entregar todo lo que soy a aquel o aquello que yo amo. Por eso, usted da su tiempo a lo que ama. ¿Aló? ¿Usted da su tiempo? A ver, ¿podemos repetir eso? A ver qué tan cierto es. ¿Usted da su tiempo a lo que ama? Fíjese a qué le está dando usted más el tiempo en su vida y usted póngale la firma que eso es lo que usted ama. ¿A qué damos más nuestro tiempo? Con tanta pasión. Ahora, sigamos leyendo eso. Dice, con toda tu alma. Es decir, hermanos, con toda la forma voluntaria. Amar voluntariamente. Es decir, no tengo un compromiso, yo lo hago porque yo quiero, porque nadie me obliga. Jesús dijo: a mí nadie me mata, yo me entrego. ¿Sí? Por amor, voluntariamente. Y también dice, con toda tu mente. ¿Han visto cómo hay que amar al Señor? Apasionadamente. ¿Cómo? Con toda, voluntariamente y con toda tu mente. Es decir, con toda la atención que yo tengo que prestar. Hermano, nosotros divagamos en nuestra mente. Usted puede estar aquí y puede estar pensando en cualquier otra cosa. Pero si nosotros estamos cerca de Dios, amando a Dios atentamente, con toda nuestra mente, con todas las fuerzas, es decir, la forma práctica, con todas las fuerzas, es la forma práctica. Este texto nos dice a nosotros entonces, básicamente, que hay que hacer algunas cosas. Uno, necesitamos amar al Señor apasionadamente. ¿Cómo hay que amarlo? Hay que amarlo voluntariamente. Hay que amarlo
atentamente y hay que amarlo, ¿será usted culpable de que alguien esté en el cielo? ¿O no? ¿O será usted culpable de que mucha gente no entre tan siquiera a la iglesia? Hay gente responsable porque muchos no lleguen al cristianismo. Hay muchos. Hay muchas formas. El mal testimonio, otra vez, del dicho al hecho. Hay hechos que hablan más que 1000 palabras. Y alguien podrá decir, ese es pastor, pero en el vecindario, ese pastor es lo peor que le puede pasar a esa sociedad, a esa comunidad, a esa calle. Es el que predica, pero ese predicador es el que está tapando que de verdad las ventanas de los cielos y las puertas del cielo se abran para muchos. Pero la pregunta es, ¿hay alguien que irá al cielo por tu culpa? ¿Usted se ha pensado eso? Piense eso, hermano. Y le pongo un reto de aquí a fin de año. Tráigase una persona en la que usted diga, yo voy a ser culpable de que esta persona entre al cielo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Y usted lo trae aquí en diciembre, para la actividad que tenemos en diciembre. ¿Está bien? ¿Cuántos se quieren comprometer a ser culpables de que gente entre al cielo, de que gente sea salva por la gracia de Dios, de que gente tenga fe en el nombre de Jesús, de que gente sea sana en el nombre de Jesús? Pero esto tiene que ser, hermanos, más allá de tus dichos, son tus hechos. Porque, hermanos, hay personas que dicen y hablan muy bonito, pero su vivencia es una cosa terrible, hermano. Lamentablemente, en nuestra sociedad cristiana evangélica hay mucho de eso. Porque la gente no te necesita a ti. La gente no necesita de mí. La gente necesita a Cristo. Y la gente necesita ver a Cristo en tu vida. La gente no necesita verte. Usted podrá tener la cara más bonita, tener el verbo más precioso, todo lo que usted quiera. El mundo necesita a Cristo y a este crucificado. Que si la gente no ve a Jesús, hermanos, está viendo formas, está viendo cosas. Por eso hoy la gente, a mí me inquieta, porque la gente anda detrás de cosas. De cosas. Es como el plato, como la cartilla. Entonces la gente está buscando una iglesia que le gusta, una alabanza que le gusta, una forma de servir que le guste, está buscando un edificio bonito, algo que le guste. La gente no anda detrás de Cristo. La gente no quiere que Cristo sea formado en él. La gente quiere servir, pero servir como ellos quieren servir. Y les dije un miércoles de estos, ¿verdad? En la enseñanza, que nos parecíamos a veces. ¿Han visto esas? Ayer vi una. ¿Cuándo fue que vimos una? De la frutita aquella. De esas frutas que a veces ponen en los centros de mesa en algunas casas y que usted llega con toda la intención que ojalá que no me esté viendo para agarrarla y que se vea así. Yo un día, ¿verdad? Y yo decía, uy, era una manzana, pero qué manzana. Pero eran de mentirillas de esas, ¿verdad? De esas yo no sé cómo se llama ese material. Pero se veía eso riquísimo, hermano. A veces los cristianos queremos ser como esas frutas. Queremos ser como eso que está ahí, muy bonitos, pero no quieres que te toquen, no quieres que te machuquen. Quien quiere ser naranja tiene que ser partido. El que quiere ser naranja tiene que ser partido, exprimido y tirado por allá. Uy, qué bien, hermano, qué bendición que usted está sirviendo en la iglesia. ¿Qué? El que busca esto, busca su propia forma. Si usted quiere ser naranja y quiere dar fruto, usted tiene que ser partido. El mundo necesita a Cristo, esta iglesia necesita a Cristo, este púlpito necesita a Cristo. Queremos ver a Jesús, no queremos ver una forma, queremos ver a Cristo. Si usted quiere servir, tiene que ser una naranja exprimida, estripada. No espere un gracias. Si el Señor ya dio la vida por usted, ¿para qué quiere el gracias del hombre? Acuérdense de lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 10. ¿Qué dice? ¿Cómo no sabemos? Claro que sí sabemos. Esa es una palabra espectacularmente especial. Porque dice la escritura, bueno, vamos a Gálatas, no estaba dentro del bosquejo aquí este predicador lo van a quitar de aquí porque no se somete. Gálatas 1:10, ¿y qué dije?
Dije Gálatas 1:10, ¿o no? Bueno, yo se los leo. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? Contésteselo, hermano, contésteselo. ¿O trato acaso de agradar a la gente? Contésteselo. Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Hay muchos que quieren servir a Cristo, pero al costo de que quieren ser reconocidos. Usted quiere servir a Jesús. Venga a limpiar las ventanas, quite las telarañas que hay aquí, mate las cucarachas. Es decir, vaya, corte eso. Usted quiere servir a Jesús. Pero a veces queremos, hermanos, más o menos profesionalizarnos en esto. Dios levanta al que tenga que levantar, pero Dios al que levanta es a Cristo en ti. Por eso muchas cosas pasan y el testimonio se ve aplacado. Estamos aquí. De los dichos a los hechos. Hermano, necesitamos hoy reaccionar con respecto a una fe que crece. Una fe que crece implica poder ponerme a la luz y al espejo de las Escrituras. Hermano, usted tiene una responsabilidad conmigo. Yo tengo una responsabilidad con usted. Esos son los hechos que hablan. Y mi responsabilidad con usted, yo tengo que tenerla clara. Y la responsabilidad suya conmigo tiene que tener clara. En el matrimonio, en la familia, en el trabajo. En el trabajo el jefe es el jefe, merece honra. Aunque sea lo que merece. Usted, yo, pero nosotros a veces no queremos ser moldeados de esta manera. Juan en el capítulo 5, verso 24, Jesús decía, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús dice, el que escucha las palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna. Hermano, por eso nosotros necesitamos confiar en la palabra. Yo no le sirvo al hombre, yo le sirvo a Dios. El día que usted cree que le está sirviendo a su esposa, se sentirá esclavo de su esposa. El día que usted cree que esté haciendo algo para Cristo de su propia forma, usted se sentirá un día esclavo de Cristo. Y se irá resentido de esta iglesia o de cualquier otra iglesia porque ni gracias le dijeron. Yo recuerdo mis inicios en el servicio. Y yo, gracias a Dios por la misericordia de Dios, fui bien adiestrado. Yo tenía un trabajo secular. Y recuerdo como hoy, cuando a mí llegó el hermano Douglas Fisher y me dice, oh hermano, ¿se acuerdan de Douglas? ¿Quieres servir con nosotros? Le digo, ¿de verdad? Sí, hermano. Oh Gerardo, habla con tu esposa. Digo, bueno, voy a hablar con mi esposa. Yo sé por qué a uno lo mandan a hablar con la esposa. Porque no soy yo. ¿Y qué? Si está lista, y si no, la mujer no está lista, ¿qué? ¿Me quedo ahí esperando que la mujer esté lista? No, el que tiene que estar listo soy yo. Y entonces la gente muy románticamente dice, no, y después el Señor va a tratar con ella. Y si no se quiere dejar tratar, por eso es que Dios no tiene nietos, solo hijos. Si a mí yo soy el responsable, ¿qué quiero hablar con mi esposa? ¿Pedir permiso para qué? O comunicarle algo, y entonces nos enredamos, hermano. Una cosa es que usted tenga una buena comunicación y relación con su esposa, en la cual habitualmente ustedes se sientan a conversar y comentan todas las cosas con respecto a sus finanzas, con respecto a sus placeres, con respecto a sus intimidades, con respecto a sus cosas. Ustedes llegan a buenos acuerdos, hay una sujeción. Yo estoy dando la vida por mi esposa está sujeta a mí, porque el día que yo no dé la vida por mi esposa, ¿por qué se tiene que sujetar? Si yo no la estoy dando por ella, ella se sujetará al que da la vida por ella. Por eso yo me sujeto a Cristo, porque dio la vida por mí. Entonces, en la relación familiar hablamos de esos temas, pero le voy a pedir permiso. Y cuando se le ocurra decirme que a ella no le parece, entonces ya no le parece. Ahora, responsablemente tengo que usar el criterio. En el multitud de consejeros hay sabiduría. Y cuando mi esposa, yo llegué y le digo, no, fíjate que yo le conté, ¿verdad que sí? Le digo, no es que Douglas me está invitando a que sea parte de ellos en la iglesia y no sé qué, ¿verdad? Porque al final es como decir, porque ella tiene algo que decirme. Y me dijo, ¿estás seguro? ¿Está listo? Ella me conoce en la intimidad. Ella conoce cómo ir a servir a una iglesia si soy con ella un patán. ¿Cómo voy a ir a servir a la iglesia si con ella no la puedo pastorear a ella, ni le puedo enseñar a ella, y que aquí voy a ir a pararme ahí a hacer el papel a enseñarle a quién? Si no lo puedo hacer en mi casa, no lo hago en ningún lado.
Pero algunos se quedan tan cómodos en la casa. Es que mi primera iglesia es la casa y aquí estoy en la casa. Con mi esposa y la casa y yo, y mi hija y la casa y yo. Se brincan el mandamiento que dice no dejen de congregarse. Pero les cuento, Douglas cuando llegue me dice eso, yo le comento. Entonces Douglas lo siguiente que me dice, que eso es la otra parte que yo tenía que decirle a mi esposa. Entonces Douglas me dice, hermano, pero es como por fe. Es como por fe. Y yo dije, sí, que es por fe. Dice, bueno, vea. Dice, podría tener un horario de todo el día, todos los días. Y podría no recibir ni un 5 ningún día, ni todos los días. Digo yo, así sí voy. Y yo le dije, claro, tengo que hablar con mi esposa, porque ¿qué voy a hacer? Yo tengo responsabilidades. Pero el Señor me trajo hasta ahí, ¿verdad? A servir, y aquí estoy. 25 años que lo cumplimos en septiembre. Pero otra vez, yo tuve que pasar de mis dichos a mis hechos, hermanos. Y cuando no me llega la plata, y cuando no me pagaban nada, Dios nunca me faltó, ¿verdad? Más arroz y frijoles y algo más nunca nos ha faltado, y huevo, porque nuestro Dios es un Dios suficiente. Gracias a Dios por las gallinas y los huevos, porque aleluya. Pero yo tengo que estar en esos acuerdos con mi esposa por el testimonio que yo estoy guardando dentro del hogar, no porque yo busque un permiso de alguien. Sí, eso es claro, hermano. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Yo tengo que llegar a mi familia y comentarle, me están ofreciendo esto, me están diciendo esto. Igual en un trabajo, en el trabajo, amén. Y decirle a la esposita, ve ahí, me están ofreciendo esto de cambio de trabajo, pero las condiciones son estas y estas. ¿Usted qué? O sea, hagamos cuentas. A la derecha la columna de los debo y los que tengo, y va, y a ver si me sale, y si no, y la esposita dice, no mi amor, es que usted vea, si usted entra a las 8 y llega tarde, aquí tiene que entrar a las 5, mejor no, porque lo despiden en la primera semana. Pero ese es el consejo mutuo, pero no es el permiso como tal. Entonces, las palabras que él dice son espíritu y son vida. Ahora, noten esto, hermanos, porque de los dichos a los hechos, en Marcos capítulo 11, y vamos a Marcos capítulo 11, vean qué interesante, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús hace algo, y ahí es donde nosotros tenemos que entrar en este punto. En Marcos capítulo 11, en el verso 12 y 21, vean lo que dice. Ahí está también para que ustedes lo puedan leer. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Está hablando de Jesús saliendo de Betania. Y viendo, verso 13, y viendo que lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más jamás coma nadie fruto de ti. Y oyeron sus discípulos. Y Jesús siguió caminando. Eso es lo que lo relata. Cuando ellos regresan, y hay toda una connotación ahí. Cuando ellos regresan, Pedro le dice, maestro, mira, la higuera se secó. La higuera se secó. ¿Qué fue lo que funcionó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el poder de estas palabras? Jesús le dijo a la higuera, nadie más coma de ti nunca. Y Pedro se asombra, hermanos, como nosotros nos asombramos. Y le dice, Señor, se secó. ¿Cuántos de los que iban con Jesús cuando Jesús dijo eso creyeron que de verdad se iba a secar? Es posible que ninguno. El poder de la palabra, de aquella palabra guiada por el Espíritu. Cuando Jesús dijo esto, dentro de la parte de la enseñanza doctrinal, teológica, Él estaba hablando de otra cosa. Esa higuera posiblemente estaba fija al templo. Y Él había hablado con los escribas y los fariseos. Y Él estaba diciendo, esta gente son un montón de religiosos, tienen muchas hojas, pero no tienen fruto. Porque por los frutos nos conoceremos. Y Jesús está dispuesto a secar todo aquello que sea religión en tu vida, si usted lo cree. Porque para mí, y yo me expongo delante del Señor, le digo, Señor, seca toda mi religiosidad. Sécalo, Señor, en el nombre de Jesús. Porque no funciona, porque no me sirve.
porque no sirve. A la hora de los hechos no sirve, hermanos. Nosotros necesitamos saber qué fruto. Y claro, por supuesto hay un poder en esta palabra. Y esa palabra, de verdad, vea lo que les dice Jesús. En el 11:22 le contesta. Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Porque cualquiera que le diga a este monte, quítate de ahí, échate en el mar, su orden se cumplirá. Y siempre y cuando duden en su corazón, sino que crean y se cumplirá. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? ¿Crean en quién? Hagamos el ejercicio, hermanos. ¿Crean en qué? ¿Cuántos creemos en Dios? Bueno, dile a tu montaña que se te quite. Dile a tu circunstancia que se vaya. Dile a tu situación que se quite. Dile a la circunstancia que te está apremiando que se vaya. Y el otro se vuelve y dice, hermana, puede irse. Esposa, ya no la quiere, no, ¿verdad? Pero, ¿qué les dijo Jesús? Jesús les está diciendo de una forma enfática, les dijo en el 22 y le dice Jesús, tengan fe en Dios. Para hacer las cosas y llamar las cosas como Dios quiere que nosotros las llamemos, hay que tener fe en Dios. Y fe en Dios, hermanos amados, implica algo más que solamente decir yo creo en Dios. Sí, yo también, y hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Qué? Sí, los demonios creen y tiemblan. Entonces Dios no está apantallado con usted porque usted sea alguien que cree. Los demonios también creen. Él cree, dice, tengan fe en Dios. Tener fe en Dios, hermanos, implica hacer las cosas como Dios las hace. Eso es tener fe en Dios. ¿Qué es tener fe en Dios, iglesia? Hacer las cosas como Dios las hace. Eso es tener fe en Dios. Porque si yo tengo a alguien que me está enseñando aquí, si yo estoy aprendiendo cómo hacerme una chilena, y Jorgito es mi instructor porque él jugando, él es, ¿verdad? Los que jugamos con Jorge sabemos que esa de las jugadas preferidas de Jorge. Y entonces Jorge es el que me está instruyendo. Y cuando entonces yo le hago caso a Jorge, de la manera en que yo tengo que hacerlo para hacerme, ¿saben qué es una chilena? No es una señora de Chile, ¿ah? No. Una chilena, entonces, pero yo sigo a la orden de Jorge. Entonces Jorge me dice, no, Gerardo, tiene que pararse así. Y cuando la bola viene aquí, usted tiene que hacerse un poco para atrás, levantar este pie y el otro, y con el otro le da. Entonces, cuando yo sigo la instrucción, yo estoy diciendo, yo estoy haciendo las cosas como Jorge me dice, porque yo confío en Jorge, porque Jorge es el que sabe. Entonces, vean lo que nosotros hacemos. El Señor dice, hagan las cosas como yo las hago. Dígale a esa montaña que se quite. Entonces nosotros llamamos, montaña, dice que se quite. Que se quite, dijo. Y la montaña cada vez se hace más grande, se hace más imponente, porque así no es hacer las cosas como Dios las hace. Entonces yo tengo que ver al maestro, yo tengo que ver a mi instructor. Y cuando mi instructor me dice, son 3 pasos para acá, levantarse así y hacerlo para allá, entonces la cosa funciona. Pero nosotros tenemos fe en Dios. Necesitamos actuar, hermanos, conforme a la palabra. Claro, usted tiene que servir, usted tiene que buscar cuál es el plan y el propósito de Dios para tu vida. Pero empecemos a servirle a Dios como Dios quiere que le sirvamos. Un testimonio, hermanos, conocimiento de la palabra. Hermanos, tener nuestros hogares en orden. Y cuando yo digo eso, tengo que hacer siempre la advertencia a los que tenemos hijos. Porque una cosa es que usted tenga su casa en orden y otra cosa es que sus hijos quieran ser ordenados. Porque si no, a nosotros sí que nos va a ir mal o nos la pone muy fea, ¿verdad? Porque a veces nosotros amamos al Señor, queremos al Señor, pero nuestros hijos no los quieren y no podemos hacer mucho más que orar y seguir orando. Pero si usted depende de usted, en lo que dependa de usted, usted tiene que hacerlo, orar, ayunar, buscar, servir. ¿En qué quiere Dios que yo sirva? Hermanos, hay tantas cosas que hacer. Aquí hay tantas cosas que hacer y aquí siempre hay falta de manos. Yo le decía a las chicas que me estaban ayudando, a los jóvenes,
Chicas, ahora sí necesito todas las manos porque yo quiero que esto salga caliente. Y para que salga caliente se necesita un poco de cosas. Manos, que corran, que vayan, que sirvan, que den, ¿verdad? ¿Verdad que hay muchas cosas que hacer? Pero necesitamos actuar, hacer las cosas como Dios las hace. No como nosotros pensamos que tienen que ser hechas. Vean, hermanos, que hay un poder en las palabras. Y yo quiero que vayamos a referencia a Samuel capítulo 17, en el verso 33 y 34. Vean, bueno, ahí está. Véanlo aquí. En 1 Samuel 17, 33. El Señor dice, vean lo que pasó. Esta es la historia de Saúl y de David. Y dijo Saúl a David, ¿qué le dijo? No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y el hombre de guerra, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Noten esto, noten este diálogo. ¿Qué es lo que le está influyendo Saúl a David? En las palabras, ¿qué le está diciendo? No, usted, David, usted no va a poder ir contra ese. Ese es un gigante. Ese es un hombre de guerra. Desde siempre ha sido un hombre de guerra. Saúl está diciéndole, David, usted no puede. Y entonces David dice, entonces ¿para qué me llamaron? ¿Aló? Necesitamos, bueno, aquí hay otra parte. No me quiero meter ahí. Pero vean lo que está diciendo Saúl. Vean lo que está diciendo Saúl. Le dice Saúl, David, le voy a decir algo. Yo ahí, cuando yo leo este texto, a mí se me parece mucho David, Saúl, dentro de la idiosincrasia del costarricense. ¿Verdad? Porque no era muy directo. Le rodeó, le dijo, a Saúl, Davidcito, ese muchachito, ese que usted veía grande, es grandote. Es grandote, ya tiene tiempo de pelear desde chiquitillo, lo conocemos. Y vea que, en vez de decirle, David, lo siento demasiado inútil como para que usted haga eso. Ese sería ya en otro contexto. Ya no tanta cosa. Pero le dijo, Davidcito, Davidcito. Los hermanos de David le dijeron, ¿qué está haciendo usted aquí? Vaya allá donde está, haciendo lo que tenga que hacer. Pero David, hermanos, y cuando nosotros vemos ese gigante, que puede ser el gigante que está en tu vida en esta mañana, es un gigante enorme, con toda su estructura, con su espada, con todo, hermanos. Y David, con un saquillo, 5 piedras, 5 piedritas, una flecha, diríamos. Yo era buenísimo para las flechas allá en el pueblo, y era qué bueno. Tan bueno que a mi hermana me la pegué en la ceja. Qué bueno. Y David ahí, hermanos. Pero vean lo que David, el poder de las palabras, porque lo que usted cree, eso lo gobierna. Dígaselo, lo que usted cree, eso te gobierna. Lo que usted cree, eso lo gobierna. Si yo tengo fe, David sabía en qué momento histórico venía. David sabía por qué estaba ahí. Es más, David empieza a proclamar una palabra, hermanos, profética para su vida. Empieza a autoministrarse. Empieza a decir, no, déjeme para que vea usted, señor Saúl. ¿Qué le dijo a Saúl? David le respondió, Saúl, yo quiero que ustedes noten el tiempo en el que está esa oración. ¿Qué dice? Tu siervo era pastor. ¿Tu siervo qué? ¿Alguien había notado eso? Era pastor. Cuando David llega ahí, creyendo en la palabra de Dios, creyendo que él puede pasar de los dichos a los hechos, le dice, Señor Saúl, yo era pastor. Ahora me voy a convertir por la palabra del Señor en el rey de Israel. ¿Sí, hermanos? Esa fue el primer discurso de David sujeto. Porque David fue un hombre muy sujeto. Y le dijo, no, yo era pastor, ya yo no soy pastor. Era pastor. Y cuando yo era pastor, las ovejas de tu padre, dice, yo iba y yo me peleé con aquello y con lo otro. Y dice también en el verso 37, añadió David, Jehová. ¿Quién? Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso.
Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Y qué le dijo Saúl? Ve, y Jehová está contigo. Aló, hermanos. ¿Qué palabras estoy pronunciando yo para mi vida? Es que yo soy un desastre, yo soy un caso. Yo soy tan inútil. Es que yo no sirvo para nada. Es que, cuidado, hermano, cuidado, porque tampoco estamos llamando a la fantasía. Usted no puede decir lo que usted no es, pero usted sí tiene la posibilidad y tiene que hacerlo de esta manera. Usted y yo debemos decir lo que Dios dice de nosotros. Y lo que Dios dice de nosotros es lo que vale, no lo que el mundo diga. Si por el mundo fuera, yo nunca estaría aquí. Si por el mundo fuera, yo solamente soy un recogido de allá, del mundo, de las aceras, toda la historia de mi vida pasada. Pero para Dios yo era alguien distinto. Para Dios yo soy la niña de sus ojos. Para Dios yo soy importante. Para Dios lo que yo diga cuenta. Cuenta, hermanos. Y la autoridad que Dios nos da a nosotros es una autoridad espiritual que nace del mismo trono de la gracia. David dijo, no, yo era pastor, pero ahora usted va a ver quién soy yo. Y déjeme a Saúl. Y le dijo, ¿qué quiere usted, incircunciso? ¿Cuántos incircuncisos hay en la iglesia? ¿Cuánta gente está tratando? Hermanos, ¿saben qué fue el problema del pueblo de Israel? Un solo hombre, uno solo, Goliat, uno solo, les ministró lo que quería ministrarles. Y ellos ya hablaban como él. Entonces le dijeron a David, es que vea, ese es un gigante. Y ese viera cómo pelea, viera la manera de pelear. Es más, le rendían pleitesía. Y David dice, no, ¿quién es ese incircunciso? ¿Quién está gritando a los ejércitos de Jehová? ¿Quién está en contra de la iglesia del Señor? Yo presento defensa en mansedumbre del evangelio con mi testimonio para nosotros hoy. Ese sería el gigante que hay que derrotar, la incredulidad que hay allá afuera, por causa de nuestro mal testimonio. Porque la gente a veces piensa que buen testimonio es vestirse de una u otra manera o hacer algo o decir algo. No, el buen testimonio empieza desde su casa, desde su intimidad. ¿Qué hace usted y qué hago yo en mi intimidad? Ahí solito donde nadie me está viendo. Ese soy yo. ¿Qué hago yo en mi núcleo familiar? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo voy con mis hijos? ¿Cómo soy en mi trabajo? Ese es el testimonio. ¿Cómo camino? ¿Cómo hago las cosas dentro de lo que Dios me está llamando a hacer? Ese es el testimonio. Ese es el gigante. Nosotros tenemos un gigante que confrontar. Pero usted y yo tenemos que empoderarnos en el nombre de Jesús de las cosas que Dios quiere que seamos empoderados. Hermanos, quiero ir cerrando. Cuando yo digo eso es catastrófico, es como 1.5 horas más. Nuestras palabras tienen poder de crear y de destruir. Nuestras palabras tienen ese poder, hermanos. El mejor ejemplo de esto es que podemos apreciar una amistad, una relación, y cualquier palabra fuera de tono la echa a perder, hermano. Como las palabras no se juntan, duelen, golpean. Pero hay cosas que la Escritura a nosotros nos dice con respecto a lo que la palabra de Dios es. Y por lo menos vea 1 Timoteo 6, 3 y 4. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras ¿de qué? De nuestro Señor. Que no se conforma ¿a qué? ¿A las qué? A las sanas palabras. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Porque hay poder en las palabras. Porque lo que yo digo, hermanos, tiene que ir respaldado por lo que yo soy. Porque lo que yo digo tiene que ir respaldado por las formas en que yo camino y trasciendo en mi vida cristiana. Hermanos, es importante que nosotros notemos lo que dice. Que usted enseñe, no enseñe otra cosa. ¿Qué se está enseñando hoy? ¿Qué se está enseñando? Nosotros somos libros, somos cartas abiertas, leídas por muchos. ¿Qué enseño yo? Hermano, ¿qué enseño yo? Las palabras tienen poder, pero la gente tiene que hacer una lectura de mi vida. Y como creyentes necesitamos crecer en esa fe. Yo le puedo decir a esa montaña en el nombre de Jesús, quítate de ahí.
Y el plan y el propósito de Dios se cumplirán en esto. Hermano, las montañas de Dios a veces, hermano, ¿cómo nos cuesta a veces nosotros los seres humanos? Porque nosotros a veces tratamos de traer cosas sobre otro contexto. Algunos piensan que es el esposo lo que les está estorbando, o que la esposa o los hijos. Hermano, si su esposa y su hijo, usted está en el mejor lugar para crecer. ¿Usted cree que su esposa tiene todo un problema y que aquí ese es el mejor terreno? Crezca. Si usted logra amar a esa persona, si usted logra someterse a ese hombre, a esa mujer, usted puede enseñar las escrituras. Si no, no vaya a hacer nada. Que usted le va a ir a decir a otros que hagan lo que usted no hace, qué feo, ¿ah? ¿Estamos aquí? Las palabras tienen poder. Dígale algo bonito a la hermana que está a su lado. Algo bien bonito, dígale. Esa palabra tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Mateo 12:36. ¿Qué dice Mateo 12:36? Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablan, de ella darán cuenta. De ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cómo? De toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella darán cuenta, de ella en el día del juicio. Ay, hermanos, a ver, ¿cuántas palabras ociosas ha dicho usted el día de hoy? ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra ociosa es todo aquello que usted dice sin tomar en cuenta que usted es templo del Espíritu Santo y usted vive en la presencia del Señor. ¡Idiota! Es un idiota santo. Animal, es un animal santo. Estaba manejando. ¡Idiota, animal! Pero en santidad. Perdón, hermano. Son palabras ociosas que salen, que se desprenden. ¿Cuántas veces hablamos palabras ociosas? De todas estas daremos cuenta. Cuando yo hablo sin sabiduría a mi esposa o a mis hijos, cuando yo no camino en el testimonio de Jesucristo, hermano, es doloroso ver personas diciendo cosas que no pertenecen a la piedad. Como aquel otro, ¿verdad? Es el chiste que siempre cuento. Y nunca se ríen, pero qué importa. Entonces ya, como ya estoy acostumbrado, que va al pastor y encuentra a uno de los muchachos en medio de su iglesia y se suelta la palabrota. Y entonces, ay, pastor, perdón, era la última que me quedaba. ¿Cuántos creen que ya tiraron la última? ¿Cuántos creen que ya tiraron la última? Hermanos, ¿verdad que hay muchas palabras ociosas que salen? ¿Verdad que nosotros a veces no somos nada reflexivos? No estamos en el espíritu. Porque nosotros dividimos la cosa del espíritu a veces estar en la iglesia y afuera. Y cuando andamos afuera decimos y hacemos. Yo oigo, hermanos, y yo entiendo el lenguaje. Y yo digo, Señor Jesús, ayúdanos. Porque de cada palabra ociosa, no lo digo yo, de cada palabra, porque las palabras tienen poder. Hay poder en la palabra. Porque Jesús es la palabra. Mateo 21:21 dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, hermanos, y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate al mar, así va a suceder. Yo sí quiero creerle a Dios por lo que Él ponga en mi corazón. Yo sí le quiero creer a Él. Yo sí quiero que nuestra fe aumente, hermano. Dios nos tiene aquí con un propósito para que nosotros asumamos los retos de la fe. Pero el testimonio, la forma en que yo hablo, la forma en que yo camino, la forma en que yo trasciendo en mi vida cristiana, tiene que ver con todo esto, hermanos. Tiene que ver con todo esto. Algo pasó. Tiene que ver con todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está el reto. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le voy a creer?
lo que dice la Escritura o lo que la gente me diga o lo que yo piense de mí. Hermano, ¿sabe? Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe? Dios está buscando su pueblo. ¿Saben, hermanos? Dios está buscando gente. Pero la gente que Dios está buscando es una gente santa. Es una gente que camina en integridad. Es una gente que trasciende, hermanos. Dios no está buscando a los que saben mucho. Y no importa si usted sabe mucho, qué dicha. Pero tu sabiduría, tu propia justicia y mi propia prudencia no funcionan para Dios. Funcionan como este David que dijo, ya yo era pastor, pero ya no soy más pastor. Fíjate que ya ahora yo soy. Y él se define autoridad espiritual. Hermanos, confiemos en Dios, crezcamos en fe. De los dichos a los hechos, son aspectos en los que nosotros necesitamos crecer. Esto no pasó, seguro es que ya tengo que terminar. Dios es así. Yo he entregado mi mañana al Señor. Y así es que, pero termino. ¿Cuántos nos vamos a sentir responsables para que más personas entren al cielo? ¿Cuántos vamos a creer en lo que Dios dice de nosotros? ¿Cuántos vamos a salir aquí en el nombre de Jesús valientes y poder ir a las consultas en nuestros núcleos familiares con Dios y hacer todo lo que Él quiere que yo haga? Hermanos, de eso se trata, si no, usted y yo hoy perdimos todo el rato aquí. Necesitamos salir de aquí. Una fe que crece es una fe que entiende qué es lo que Dios dice. Dios te ama. ¿Cuántos lo saben? Pero el punto está en cuánto usted ama al Señor. ¿Cuánto le amamos? Yo doy mi tiempo a lo que amo. Yo doy mi tiempo a lo que amo. Fíjese usted en qué invierte usted su tiempo. Y usted va a tener un criterio de qué usted ama. ¿Cuántos aman al Señor? Bueno, ¿cuánto tiempo invierte usted en el Señor? ¿Cuántos aman a la esposa y al esposo? Bueno, ¿cuánto tiempo usted invierte en eso? ¿Cuántos aman la iglesia? ¿Aló? Bueno, ¿cuánto tiempo invierte usted? Porque si entonces hablamos de que yo amo al Señor, el diezmo, la ofrenda, la alabanza, la oración, el servicio, nada de eso sería un problema. Todo eso sería una bendición. Amén. Amén. Nos ponemos en pie y proclamamos al Señor una oración. Amén.